Proverbios 15, 31 y 32. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Padre, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Yo te pido que tú obres a través de ella en nuestras vidas, Señor. Sane en nuestro corazón. También corrijas, Señor, nuestra vida. Que nos enseñes cada día, Señor, también a través de ella, Dios, a mirarte a ti, Señor. Tú eres nuestro blanco perfecto, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti, Dios. Señor, y necesitamos que tú sanes nuestro corazón en este día, Señor. Todos los que han venido con corazones rotos, Señor, traiga la sanidad, Señor, la amonestación, la restauración, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Dígale usted al Señor: yo necesito de ti y de tu palabra que me enseña, que me instruye, que me corrige, que me restaura y que me sana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, Dios le bendiga, la gloria siempre es del Señor. ¿Por qué, hermanos, nosotros necesitamos instruirnos, como decía también recién, ¿cierto? Instruirnos en la palabra del Señor, en una sana doctrina. Amén. Necesitamos como iglesia conocer la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos necesitan conocer la palabra del Señor? El Hijo de Dios, el cristiano, necesita conocer la palabra del Señor. No hay otra forma, amén, de poder conocer a este Dios grandioso que nosotros servimos, ¿cierto? Si usted piensa que Dios es pequeñito, ¿cierto? Es porque el Dios que usted quiere servir es así y no le quiere conocer más, simplemente. Y se queda, ¿cierto?, con esa conformidad de conocer lo justo y preciso, a lo mejor, ¿cierto? Venir a la iglesia, que no es malo, congregarse, amén. Pero hay más. ¿Cuántos creen que hay más? Entonces, nosotros necesitamos conocer al Dios grande, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Dice que Él es todopoderoso, es omnisciente. Dios te bendiga, joyita. Bendiciones, perdón, no la había divisado. Amén. Dios bendiga a mi hermana, amén. Bendiciones. Es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente. Esos son los atributos de Dios. Él es santo, es sublime. Amén. ¿Cuál otro atributo? A ver, ¿quién me puede decir otro? Los dije todos, parece, ¿no? Inmutable. ¿Sabe lo que es eso? Omnisciente, sí, amén. Que no cambia, ¿cierto? Inmutable. Él no cambia, ¿cierto? El Señor no es bipolar. Amén. Él no cambia, es inmutable. Él es el mismo y es justo. ¿Cuánto creen que Dios es justo? ¿Y por qué entonces hay tanta injusticia? Nosotros decimos, ¿cierto? Injusticia. Y todos luchan por justicia. Justicia, queremos que se escuchen nuestros derechos. Tenemos derechos, hoy en día se da mucho eso, ¿verdad? Pero la palabra del Señor me enseña que hay un Dios, como le decía yo, justo y verdadero. Y ese es el Dios al cual nosotros debemos conocer, porque ahí encontramos nosotros, ¿verdad?, el sentido de nuestra vida como hijos de Dios. Usted vino con un propósito a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, necesitamos nosotros instruirnos en esa sana doctrina. Hoy en día, hermanos, hay un sinfín de doctrinas que se desenfocan de lo más importante, que es Dios. Dios es lo más importante en nuestra vida. Amén. Entonces, nosotros debemos declarar en nuestra vida que Él es el centro de todas las cosas. Él es el centro de nuestra vida. El centro de todo es el Señor. Amén. Nuestro enfoque debe estar puesto en Él. Entonces, si hablamos universalmente de la iglesia, ¿cierto? En general, ¿cierto? No solamente de esta iglesia, la iglesia ha dejado entrar el humanismo, ¿cierto? O sea, ha mezclado muchas veces, ¿cierto?, el humanismo con la sana doctrina o el evangelio. Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios y como iglesia tenemos una responsabilidad de conocer bien
la palabra del Señor y cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia fue creada, ¿cierto?, para mostrar el evangelio primero. Amén. Para ganar almas para Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia es un hospital espiritual. Amén. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? Hermano, si yo me pongo a preguntarle a usted, hay un sinfín, ¿cierto?, de milagros en este lugar. Amén. Y el milagro más grande es la salvación, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos, ¿cierto?, en nuestros delitos, en nuestros pecados, y que hemos pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuidado con nosotros dejar entrar a nuestra vida, ¿cierto?, o a la iglesia el humanismo y mezclar las cosas. No, es que tú eres el centro. No, el Señor es el centro. El humanismo declara al hombre como el centro de todo. Amén. Y la palabra de Dios declara a Dios como el centro de todas las cosas, del universo. Amén. Entonces, Él es el centro de todas las cosas. Entonces, nosotros, hermanos, también como iglesia, también lo hablo en general, no solamente de LIM, traemos arrastrando muchas doctrinas evangélicas. Amén. La doctrina evangélica, amén, se ha formado a través de los años y arrastramos, ¿cierto?, doctrinas evangélicas, formalismos religiosos, ¿cierto?, ¿verdad? Dogmas que a veces ni siquiera están en la palabra del Señor, hermano. Amén. Entonces nosotros arrastramos todo eso, los métodos, las costumbres evangélicas, la religiosidad, las formas, ¿cierto? Por ejemplo, la iglesia chilena es única en esto. La iglesia chilena es única en esto. Amén. Y hay muchas cosas, ¿cierto?, que se sobreponen a la palabra de Dios porque las hemos ido nosotros adquiriendo, ¿verdad?, como iglesia evangélica. Por eso han salido tantas denominaciones. En Chile hay miles de denominaciones evangélicas. La metodista pentecostal, la metodista episcopal, la iglesia anglicana y la iglesia luterana, que son las más antiguas, ¿cierto? La iglesia pentecostal, la pentecostal evangélica, la Asamblea de Dios, la Asamblea de Dios autónoma, la Asamblea de Dios no autónoma. Un montón, ¿cierto?, de denominaciones que finalmente el hombre crea. ¿Por qué? Porque se enojó con el pastor y se llevó a 5 hermanos, el hermano que se enojó con el pastor, y se hizo otra iglesia allá en la esquina. Que el Señor nos ayude. Y así la iglesia, ¿cierto?, ha crecido, como el pastor también nos ha enseñado tanto, mi padre. La iglesia ha crecido por división y no por multiplicación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia también tenemos todas estas cosas. Por ejemplo, el Gloria a Dios es único en Chile. ¿Sabía usted eso, no? El Gloria a Dios es único en Chile. El Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre nació en el avivamiento de 1909. De ahí en adelante, ¿cierto?, un hermano, ¿cierto?, se puso a glorificar al Señor, cuenta la historia y glorificar al Señor. Entonces, todos comenzaron después a decir 3 Gloria a Dios, 3 Gloria a Dios. De ahí nacieron, me acuerdo que también antiguamente, ¿cierto?, ahora ya no se ve tanto, decíamos, vamos a decir santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Ven pronto, Señor Jesús. Después le pusimos una más. Y así íbamos nosotros, ¿cierto?, poniendo toda esa forma. ¿Son malas? Por supuesto que no son malas, porque es bueno glorificar al Señor y a mí me gusta dar las 3 glorias a Dios, ¿verdad? Y así también nosotros vemos, ¿cierto?, que muchas de estas cosas no las sabemos. Amén. Por eso es importante conocer, amén, qué es lo que es escritural y qué es lo que es no escritural, ¿verdad? Obviamente, si yo glorifico a Dios, está escrito, sí, pero es una forma más, ¿cierto?, de las cuales nosotros hemos instaurado dentro de la iglesia, el ponerse de pie cuando se lee la palabra. Algunas iglesias lo hacen sentado y eso no quiere decir que sea pecado, ¿verdad? Simplemente sabemos que Dios mira el corazón. Amén. También hay iglesias que cuando inicia el culto todos se ponen de rodillas. Y eso es bueno también, ¿verdad? Porque también humillamos, ¿cierto?, la carne. Estamos humillando la carne, pero también la palabra de Dios dice que nosotros debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón, decía Jeremías, le decía, ¿verdad?, al pueblo. Amén. Incircuncisos de corazón también dice por ahí. Entonces,
más que un gesto, nosotros debemos reconocer que nuestro corazón debe estar humillado delante de Dios. Amén. Nosotros no podemos ocultar nada delante del Señor. Y de ahí viene, ¿cierto?, un montón de cosas que no quiero tampoco, a lo mejor caería en crítica, en la vestimenta, en alguna iglesia, ¿cierto?, que se permite ciertas vestimentas. Pero yo no quiero en este día caer en crítica, sino que allá ellos, ¿cierto? En cada iglesia hay formas, ¿verdad? Pero esas formas, hermano, no salvan al hombre. Usted tiene que entender eso, amén. Las formas no salvan. Quien salva es Jesucristo. Y por eso nosotros predicamos la sana doctrina en este lugar, amén. Entonces, si usted lo hace de una forma u otra, lo que tiene que hacer, ¿cierto?, es sujetarse a lo que se le está enseñando en esta iglesia. Pues si usted es de esta iglesia, usted se debe sujetar a eso. ¿Está de acuerdo? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros necesitamos enfocarnos, hermanos, en lo importante. No en todas estas cosas. Que si lo hago de esta forma o lo hago de esta forma, o me visto de tal o cual forma, ¿verdad? O si me arrodillo o no me arrodillo cuando llego. O no sé, un montón de cosas que nosotros, como decía, si leo la palabra del Señor de pie o la leo sentado, ¿verdad? Porque eso no me salva. Amén. Entonces nosotros debemos aprender a enfocarnos en lo importante. ¿Qué es lo importante? El Señor. El jueves el Señor nos hablaba, decía, se trata de Jesucristo. Se trata de Él, no se trata de nosotros, hermano. Amén. No se trata del pastor, ¿cierto? Se trata de Él. Entonces, nosotros debemos lograr que nuestros mensajes en la iglesia sean cristocéntricos. Amén. El mensaje debe ser cristocéntrico porque se trata de Él. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Es que una predicación o mensaje enfocada en el hombre, ¿verdad?, y sus logros, sus éxitos, finalmente van a terminar exaltando al ser humano, al hombre. Amén. Y tristemente, ¿cierto?, yo he escuchado predicaciones, no en este lugar, no hablo de acá, insisto, pero sí hay muchas predicaciones que enfocan al hombre y terminan hablando de los éxitos del hombre. Ahora, todos queremos tener éxito en la vida, ¿sí o no? Hay puros mentirosos aquí. Todos queremos tener éxito en la vida, ¿sí o no? Dígame fuerte, si yo no conozco a nadie que no quiera tener éxito. Amén. No, yo quiero ser un pobre ser humano sin éxito. Eso es mentira. Todos queremos lograr algo en la vida. Amén. Y eso también, la palabra del Señor nos enseña eso, que también es bueno. Amén. Pero centrados, ¿cierto?, en el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, nuestra predicación debe ser una predicación llena del poder de Dios y ungida, ¿verdad?, en donde el protagonista sea el Espíritu Santo, el Señor. Amén. Dios mismo, ¿cierto? Porque sobre todas esas ideologías que hoy en día aparecen en la vida, ¿cierto?, debe estar Él. Amén. Ahora, ¿cómo se logra esto? Con disciplina, obviamente. Todas las cosas en la vida, hermanos, se logran con disciplina. Si usted quiere aprender un oficio, una profesión, quiere estudiar, quiere aprender, no sé, cualquier cosa, un instrumento, ¿verdad?, se logra con disciplina. Amén. Si usted quiere correr una maratón, usted se prepara para eso, ¿verdad? Va, entrena, sale a trotar primeramente, ¿cierto?, a correr, hace ejercicio, se alimenta de buena forma, ¿verdad? Y así aquellos que corren una carrera, que también la palabra de Dios nos habla de eso, se preparan. Toman una forma, un estilo de vida. Y el evangelio debe ser un estilo de vida. No solamente de domingo, sino que debe ser de lunes a domingo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Amén. Dice Proverbios, que era lo que leíamos, ¿cierto? Al principio, lo repito. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. O sea, aquel que escucha la palabra del Señor, aquel que pone por obra la palabra del Señor, va a morar entre los sabios de la tierra. ¿Sí o no? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Si usted es una persona que anda siempre al lote, que el Señor nos ayude también en eso, ¿cierto? No, así nomás, démosle nomás. Bueno, su alma, ¿cierto?, va a ser menospreciada por usted mismo. O sea, usted mismo no se está queriendo. Entonces, más es
el que escucha la corrección tiene entendimiento. Debemos ser entendidos en la palabra del Señor. Amén. Hebreos 12 nos habla, hermanos, claramente sobre esto. Amén. Nos habla fuerte también. Amén. Hebreos 12:3, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. En NBI me parece que es chiquillo. Por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Está hablando de Jesucristo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado. ¿Tenemos una lucha contra el pecado? Sí, la tenemos todos los días. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Verdad? Está hablando del Señor. Él derramó su sangre por nosotros. El justo por los injustos. Amén. Él fue perfecto como hombre. Nosotros somos los imperfectos. Entonces nosotros debemos luchar, ¿verdad?, contra el pecado que nos asedia cada día. Amén. Y han olvidado por completo la palabra de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, así te dice el Señor, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama. ¿Cuántos quieren ser disciplinados por el Señor? Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Lo que soportan es para su disciplina, para su orden, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos. Usted sabe lo que es un bastardo, ¿cierto? Un hijo no reconocido. Y no hijos legítimos. Entonces nosotros somos hijos reconocidos por el Padre. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y debemos soportar muchas veces que el Señor nos dé de azote. El Señor nos da de azote para poder corregirnos muchas veces en la vida. ¿Cuántos han recibido esos azotes? Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿He recibido azotes? Sí, pues. Para que el Señor me corrija, me enderece. ¿Por qué? Porque somos porfiados. ¿Cuántos porfiados hay aquí? No, si yo no soy porfiado. Más porfiado. Hemos sido porfiados. Hemos sido desobedientes. Hemos sido negligentes. Ay, es que no nos gusta. No, si usted quiere pura bendición nomás. ¿Ah? Pura bendición, pura papilla. No, si hay iglesias muy lindas que predican muchas cosas bonitas. Pastores que embellecen los sermones, ¿cierto? Embellecen los sermones. Tú estás listo para recibir tu bendición. Estás preparado para recibir lo que el Señor tiene para ti. Dios te va a multiplicar tus finanzas. Ah, qué rico eso. Cuando nos hablan del bolsillo. ¿Ah? Pero no nos gusta que el Señor nos dé de azote. Si el Señor nos tiene que dar de azote también para enseñarnos. Ya, a ver, venga para acá. Tengo que darle un par de... Así mismo. Tengo que darle un par de azotes para que usted entienda, hijo mío. Antes se veía mucho eso también en la vida, ¿cierto? Amén. Entonces, los que soportan esa disciplina, amén, el Señor nos está tratando como hijos. Amén. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿realmente necesitamos ser disciplinados? Amén, pues. Debemos reconocer que debemos ser disciplinados, hermano, en la vida. Amén. Ahora, no todo es disciplina, si el Señor obviamente también nos quiere bendecir, hermano. Amén. Pero Dios ama, ¿cierto? Y bendice a los hijos obedientes. Porque en la obediencia está la... Ahí se la sabe también, ¿ve? Amén. Entonces, ¿será que debemos vivir un evangelio a nuestra manera? ¿Sabe usted que hay leyes espirituales? Hay leyes espirituales. ¿Usted sabe lo que es una ley? Bueno, Felipe, ¿me puede decir qué es una ley, por favor? Sí, cortito, por favor, así. Una declaración de voluntad soberana. Eso es una ley. Y en las leyes espirituales también hay declaraciones de voluntad de Dios soberana.
para nuestras vidas. Entonces, hay tres tipos de leyes, podríamos decir. Están las leyes gubernamentales, que son las leyes que nosotros tenemos en esta tierra, ¿verdad? Que mi hermano Felipe se la sabe muy bien toda ella de memoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las leyes de tránsito, ¿cierto? ¿Verdad? La ley de tránsito, si yo voy en una zona de 80, voy a 100 y hay un caballero más allá con una pistolita, al lado me va a decir, que a mí me ha pasado también un par de veces, porque soy patita de fierro y lo reconozco. Entonces, caballero, usted viene a exceso de velocidad. No, decimos nosotros, no, es que no me di cuenta. No, si usted viene a exceso. Entonces le voy a tener que pasar, va a quedar citado tal día, ¿cierto?, al juzgado de policía local. Y ya pensamos en sacarnos el parte de alguna forma. Porque no queremos obedecer las leyes. ¿Verdad? Las leyes naturales que recién la vimos aquí, ¿cierto? La ley natural, que si yo empujo algo se cae. Todo lo que sube tiene que caer, tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, también están las leyes naturales, las leyes gubernamentales, las leyes naturales, pero también están las leyes espirituales. Por ejemplo, la ley del amor. Esa es una ley. ¿Dónde sale eso? Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice así, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos me aman? Ah, gracias, Señor. Esa es la ley del amor. Amarnos los unos a los otros. El Señor lo estableció, amarlo a Él primero y luego amarnos los unos a los otros. No mandarnos, ¿cierto?, de sablazo, como muchas veces yo veo, tristemente, que se andan pegando machetazos. En todo sentido. Que nos ayude el Señor. Entonces el amor es una ley. La otra ley, por ejemplo, puede ser la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor nos manda a hacer el bien aquí en esta ley. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí estamos en la familia de la fe. Entonces usted debe aprender a hacer el bien, debe aprender a sembrar. Amén. Dios no puede ser burlado en esta ley. ¿Usted cree que a lo mejor está haciendo así como el quite algunas cosas? El Señor no puede ser burlado, hermano. Y aquí es donde entra, hermano, la ley, ¿cierto?, de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Entonces, si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Y en la vida muchas veces nosotros nos hemos equivocado como seres humanos, ¿sí o no? Nos hemos equivocado un montón de veces y hemos cosechado mal. Amén. Pero poderoso es Dios para cambiar esa cosecha en bendición. Esa maldición, el Señor la transforma en bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren que el Señor le transforme la maldición en bendición? Todo lo que tú has hecho de mala forma, el Señor lo puede transformar cuando tú rindes tu vida al Señor. Cuando tú transformas tu vida al Señor. Cuando tú le entregas todo tu corazón a Él, Él te sana, te restaura. Y esas malas cosechas, esas malas siembras desaparecen porque Él no se acuerda más, dice. Los que nos acordamos somos nosotros constantemente. Había un predicador muy famoso que falleció hace unos días atrás, que él cometió un pecado ni siquiera fue de adulterio, ¿cierto? Fue medio que sí que no, digamos, pero fue un pecado, ¿verdad? Y él tenía un ministerio enorme, mundial. Daban sus predicaciones por la televisión nacional. Imagínense. Televisión abierta todos los sábados
en los años 80, 90. Y lamentablemente cayó y fue juzgado por la Iglesia Mundial. Y hasta el día de hoy, el otro día cuando falleció, todavía habían cristianos que lo criticaban. Nosotros nos acordamos de los errores de los demás. Somos buenos para acordarnos de los errores de los demás. Pero se nos olvida que nosotros también hemos cometido muchos errores. Es Él quien cubre multitud de pecados, dice la palabra del Señor. Él perdona multitud de pecados. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás, hermanos? Ahora, ¿dónde está la diferencia? En el cambio radical que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Este hombre se arrepintió y nunca más volvió a pecar. Porque su ministerio siguió adelante. Y eso, ¿cierto? Es el fruto de lo que él hizo. Se arrepintió públicamente, ¿verdad? Públicamente. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros realmente nos volvemos a Dios. Porque dice que si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Y ahí es donde el Señor actúa sanando los corazones rotos, sanando los corazones enfermos, en su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos necesitan ser sanados y restaurados en este día? Yo necesito que el Señor restaure nuestros corazones, iglesia. Pero debemos entender de que Él los quiere corregir también primero. No puede ser de otra forma. También eso es como una ley. Es un principio. Entonces la ley de la siembra y la cosecha actúa de esta forma. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, ¿cómo estamos sembrando? En nuestra vida, en la familia, en mi corazón, en la iglesia, en todo sentido. Y aquí es donde entra también la ley, ¿cierto?, del dar, ¿verdad? Esa ley, hermano, que cuesta tanto entender, ¿cierto? Al ser humano le cuesta tanto, ¿cierto? Esa ley del sembrar, del dar, de ofrendar, de diezmar, que pasa a ser una ley espiritual. Ya no es una ley como muchos predican, ¿cierto? Por ejemplo, el diezmo del antiguo pacto. No, es que el diezmo estaba solamente en el antiguo pacto. Ya no corresponde. Mentira. Mentira. Porque el diezmo es antes de la ley. Abraham le diezmó a Melquisedec. Y ahí no había ley. Jacob le prometió el diezmo al Señor y tampoco había ley. Y luego de eso el Señor también corroboró en el nuevo pacto, corroboró que eso era bueno sin dejar de hacer lo otro. Dice ahí también Mateo, ¿cierto? Cuando confrontó a los fariseos. Amén. Entonces, todo esto está dentro de leyes espirituales, no dentro de antiguo pacto ni nuevo pacto. Y el que quiera entender, entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy en día debemos darle toda nuestra vida al Señor. Todo le corresponde a Él. Mi corazón, mi cuerpo, mi bolsillo, mi mente, todo es de Él y para Él. Muchos de nosotros decimos, pero si Dios me ha bendecido tanto, no necesito darle a nadie. Eso se llama mezquindad. Y no tiene otra palabra. Que el Señor nos bendiga. Entonces, también está la ley de la autoridad, que es una ley espiritual también. Tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Así de simple. Tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Jesús tenía autoridad porque Él estaba bajo autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 8:8 dice, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Verdad? Era un hombre con autoridad y sabía que Jesucristo, la persona que estaba frente a él, era un hombre de autoridad. Entonces, nosotros conocemos que ahí el Señor más bien habla de la fe que de lo que decía, ¿cierto?, con respecto a la autoridad el centurión. Pero también nosotros vemos que él era un hombre que tenía mucha autoridad, porque tenía gente, ¿cierto?, y reconocía también la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es tener autoridad? Es tener el respaldo o bendición de Dios. Y que Él confirme lo que predicamos o lo que somos como seres humanos, como hijos de Dios. Eso es tener autoridad de parte del Señor, ¿verdad? Ser
verdaderos líderes, no líderes, ¿cierto?, con solamente el nombre de líder. Yo soy líder. No. ¿Verdad? Porque muchos hoy en día, hay muchos de esos en el mundo. ¿Para qué nosotros queremos a eso en la iglesia? No sirve eso acá. Entonces, la palabra del Señor dice en Marcos 1:21, y se admiraban de su doctrina, está hablando de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaba hablando del Señor, la palabra ahí, ¿cierto? Se admiraban de su doctrina, se admiraban de cómo enseñaba el Señor, porque les hablaba como quien tiene autoridad. Y el Señor te está hablando con autoridad en este día, iglesia. El único que no quiere reconocer autoridad se llama Satanás, el diablo. Entonces, una persona con autoridad vive lo que predica o predica lo que vive, ¿verdad? Vive lo que predica o predica lo que vive. Si usted dice, no, Dios es amor, y usted es un gruñón, el Señor no ayude, ¿verdad? Ay, parece que toqué a varios ahí. Entonces Dios respalda a aquellos que se sujetan a su palabra. Hermano, yo le estoy hablando de la vida. No le estoy hablando de aquí de la iglesia solamente. Yo le estoy hablando de la vida en la vida. Si usted obedece a su jefe, ¿cierto? Usted va a ser bien mirado. Hoy en día eso se les llama así, ¿cierto? Gracias, hermana Emma. El mundo los llama así. Pero si usted obedece, ¿cierto? Usted va a ser un buen hijo de Dios. Amén. No, es que me cae mal mi jefe porque me manda para allá y para acá. Bueno, ¿sabe usted que fue puesto por Dios? Para también pulirlo a usted, para enseñarle. ¿Sabía usted eso, no? Bueno, ahora lo sabe si no lo sabía. Entonces, el Señor respalda a todos aquellos que se sujetan a su palabra en todas las áreas de su vida. Hermano, si usted es evangélico, no solamente aquí el domingo. Usted es evangélico de lunes a domingo. Y donde quiera que esté, en la casa, en el negocio, arriba del auto, que el Señor me ayude. En el trabajo. Donde quiera que usted vaya. Amén. Hay quienes quieren que los demonios se les sujeten, pero ellos no se quieren sujetar a nadie. ¿Sí? ¿Entendió eso, no? Hay quienes quieren que los demonios se les sujeten cuando los reprenden, pero ellos no se quieren sujetar a nadie. Entonces, ¿cómo usted quiere echar fuera un demonio? Si usted no se sujeta a nadie. Bueno, a lo mejor no usted, a alguien por ahí en la vida. Hechos 19 corrobora esto. Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, usted sabe que hay espíritus malos, ¿cierto? Que tenemos un reino espiritual que lucha contra nosotros. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra espíritus inmundos, contra gobernadores. Tenemos una lucha espiritual y el enemigo te hace la guerra todos los días. Entonces, dijo, a Jesús conozco, dijo el espíritu malo. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, o sea, avergonzados, porque no tenían la autoridad que el Señor da, que el Espíritu Santo da, que tenían los discípulos del Señor. Entonces usted es un discípulo del Señor, un hijo de Dios, y Dios le da la autoridad a usted cuando usted se sujeta. Ay, qué cuesta eso, pastor. Hermanos, tener autoridad no es tener seguidor. Hoy en día se da mucho eso. Tener autoridad no es tener esos seguidores, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos influencers hoy en día cristianos, estoy hablando de influencers cristianos nomás, que creen que tienen autoridad porque tienen muchos likes, porque tienen muchos seguidores, porque muchos los siguen, ¿cierto? ¿Verdad? Y tienen 10.000 suscriptores en sus canales. Ellos deberían estar bajo autoridad, pero tristemente muchos de ellos no están bajo autoridad. Amén. Entonces, cuidado con eso. Amén. Por ejemplo, un dictador no es una persona con autoridad. Y nosotros en la iglesia no debemos ser dictadores. Amén. Un dictador no es una persona con autoridad. Eso lo ha logrado, ¿verdad? El dictador,
logra eso con injusticias y abusos de poder. Amén. Entonces, aquí en la iglesia nosotros no estamos para ser dictadores, ni tampoco abusar de poder sobre las personas. ¿Está claro eso, cierto? Amén. Entonces, autoridad tampoco es hablar mal de otras personas. No crea que con hablar mal de alguien usted va a tener autoridad, porque la persona a la cual le está hablando mal de alguien le va a decir, oh, tienes razón. Cuidado con eso también, ¿verdad? Tener autoridad no es gritar. Muchas veces también pensamos eso, ¿cierto? No es usar tampoco el poder que nos ha sido otorgado para manipular a las personas. Yo no lo puedo manipular a usted. Yo no lo puedo obligar, ¿cierto? Es que usted tiene que estar aquí, ¿verdad? Simplemente hay leyes espirituales que sí le dicen que tiene que estar. Leyes espirituales que sí le dicen lo que tiene que hacer, como lo que vimos recién. Leyes espirituales que nos cuadran con las cosas del Señor. Esas son las leyes espirituales, no es el pastor. No es el pastor. Son las leyes espirituales que ya están establecidas por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuesta decir amén a eso. Entonces, la Nueva Versión Internacional en 1 de Pedro 5:3 dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Nos está hablando a nosotros. Sino sean ejemplos para el rebaño. Amén. Los pastores debemos ser ejemplo para el rebaño. Y pucha que cuesta a veces. Pero déjeme decirle que con Cristo todo lo podemos. ¿Verdad? Recuerde que el centurión también dijo, yo también soy alguien que está bajo autoridad. Y nosotros mismos también en este caso, yo como pastor estoy bajo una autoridad. Hay una corporación que me respalda. ¿Verdad? Hay un obispo que me respalda, que confió en mí, ¿cierto? Por eso me dijo, sí, Jaime, usted tiene la capacidad de tomar la iglesia Elim. Entonces no fue porque se le ocurrió al pastor, sino que fue un llamado de Dios. Amén, fue un llamado del Señor y ese llamado lo acepté, hermano. Y no le voy a hablar de eso hoy día porque se va a poner a llorar. Pues sí, yo no quiero que usted llore. Amén, pero sí acepté el llamado, hermano, con todas mis fuerzas, con mi familia. Amén, y ese llamado también viene de parte de la autoridad que fue establecida por el Señor en nuestra corporación, que se llama Obispo Alonso Aquino. Y ese Obispo Alonso Aquino confió en mi persona y en mi esposa y en mi familia y en ustedes también. Entonces, ¿estamos bajo autoridad? Estar bajo esta autoridad es primero creer que Él es Dios y que Él hace todas las cosas y que todo se mueve a favor de Él, ¿cierto? No solamente a favor de Él, sino también a favor nuestro, ¿verdad? Pero que toda nuestra vida se debe mover, ¿cierto? Debe estar centrada, como le decía yo, el enfoque debe estar puesto, el centro debe ser Él, amén. Eso es estar bajo autoridad. Una persona que no cree en Dios finalmente no cree en nada, ¿verdad? No cree en nada. Hoy en día, hermanos, hay mucha anarquía. Y yo sé que muchos de nosotros la hemos vivido. Yo en algún momento de mi juventud, si bien nunca me aparté de los caminos del Señor, pero sí también anduve medio anárquico. Amén, porque lo encontraba todo malo, que nadie me quería. Eso es ser anarquista. Entonces vamos a tirar piedra, iba a quebrar vidrios por ahí, ¿verdad? Algunos iban a quemar micro, otros iban a tocar timbre, ¿verdad? Eso es anarquía, hermano. Si son cosas simples, pero es anarquía. Al fin y al cabo, ¿verdad? Hacer las cosas en contra, ¿cierto?, de lo que está establecido, ¿verdad? Eso se llama anarquía. Y muchos de nosotros hemos hecho cosas peores. Pero el Señor nos ha perdonado. Usted tiene que entender eso. Amén. Cuando atentamos contra nuestro propio cuerpo, cómo hemos tratado nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Eso es anarquía también. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fuerte y claro. Hermanos, y muchas veces nosotros también decimos, y esto es en forma también general, ¿cierto?, en el mundo, es que no se puede confiar en las instituciones hoy en día, mucho menos en el gobierno. Aleluya. Yo no creo que aquí haya gente que es de un color político, porque eso, el Hijo de Dios no corre. No corre. ¿Verdad? Sí, nuestro consejo y el consejo que le doy es que usted vote por el menos malo. Vote por la vida,
¿verdad? Usted no puede votar por una persona que está en contra, ¿cierto?, de la vida. Y muchos dicen, no es que son cosas que tienen que venir y se van a cumplir igual. No, hermano. Si usted vota por alguien que está a favor del aborto, usted es cómplice. Se lo tengo que decir en la cara a cada uno de ustedes. Usted es cómplice. Si usted vota a favor por aquellos que están en contra de los principios de Dios, usted es cómplice. Usted debe tener sabiduría para poder votar. No es que me cae tan bien, tan vigie. No, hermano. Por el menos malo nomás. Que Dios le bendiga. Entonces es Dios quien puso los puestos, los cargos, sea gobierno, sea iglesia, ¿verdad? Sea donde sea. Es Dios quien pone los puestos, no a las personas. Las personas las elige el pueblo, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, del gobierno estoy hablando, ¿verdad? Aquí dentro la elige el Señor. Entonces, afuera, ¿cierto? Si usted no está de acuerdo con el gobierno de turno, bueno, lo lamento, pero usted debe obedecer, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta donde se transgridieran, ¿cierto?, nuestros principios. Hasta ahí. Amén. Entonces, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Dónde están los hijos? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Ahí está, ¿cierto? Una promesa del Señor, un mandamiento del Señor con promesa. ¿Cuántos han sido obedientes a sus padres? Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Entonces, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿cierto? Sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor, o sea, en base a la palabra del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Como a quién? Como al Señor y no como a los hombres, ¿cierto? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, si usted hace bien, va a recibir bien del Señor. Sembramos el bien, cosechamos el bien. Bendito sea su nombre. Sea siervo o sea libre. Hebreos 13:17 dice así. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. De hacer el bien y de ayudar. No os olvidéis. Esta es una iglesia que hace bien y que ayuda. Porque de tales sacrificios se agrada al Señor. Amén. Se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amén. Como quienes han de dar cuenta. ¿Quién va a dar cuenta? ¿Usted o yo? Diga fuerte, pues. Dígala, aproveche de decírmelo. Aproveche, gracias, aproveche de decírmelo. Usted va a tener que dar cuenta, así. Sí, pues voy a tener que dar cuenta yo, pues hermano. Pero usted debe obedecerme primero. Si no me obedece, no le voy a poder dar cuenta al Señor de usted. Para que usted sepa. Fíjate. Así que obedézcame. Es que le cuesta. Bien, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿verdad? Entonces al Señor no le gusta la queja. ¿Qué se le ocurrió al pastor ahora? Que nos conectemos a las 6 de la mañana a orar. Todavía hay algunos que reclaman después de 4 años, hermano. Imagínense. No, y ahora bien curado, ¿y cómo se viene de allá para acá? ¿Qué le importa a usted? Y yo me vengo, no me vengo, como me venga, me tengo que venir igual y orar igual nomás. Da lo mismo eso. El Señor me bendice a mí. Entonces, deje de quejarse. No se queje tanto. Ya, quéjese un poquito, bueno, y yo lo acepto, pero no se queje tanto. Porque no es provechoso para nuestra vida andar con la queja, hermano. Es mejor andar bendiciendo a nuestros hermanos, a los siervos. Usted debe honrar a sus siervos, hermano. Aquí tenemos siervos del Señor y yo los honro. A los pastores que hay acá. Yo los debo honrar, no puedo hablar mal de ellos. Amén.
Ahí se acabaron los amenes. Amén, pues hermano. Si usted tiene que honrar a sus siervos acá. Amén. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta la queja simplemente. Y eso también tiene que ver con el orden, con la disciplina que el Señor quiere poner en nuestra vida para restaurar estos corazones rotos. La única forma es obedecer al Señor y a su palabra para que usted sea restaurado, ande sanito por la vida, sanita. No hay otra forma. Ya es que a veces se piensa que, es que en la iglesia hay puros palos nomás. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Y me lo dicen en la cara. Pero, hermanos, esos palitos a usted le sirven. Los azotes. El Señor nos da de azote. Nos da de azote y no nos gusta. Y sí, yo sé que no nos gusta, hermano. A mí tampoco me gusta. Pero me enseña, me disciplina, me corrige, me exhorta. ¿Entiende, Jaime? ¡Pum! El Señor nos da de azote. Tenemos que recibirlo, hermano. Y no quejarnos porque no es provechoso. Orar por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Bien, deseamos conducirnos bien en todo. La iglesia, hermanos, es la institución que ha instaurado el Señor con autoridad. Con autoridad. Usted tiene la autoridad del Señor como iglesia, pero para tener esa autoridad debe sujetarse a la palabra del Señor. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Clarito, ¿cierto? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino el mal. Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué debemos hacer? Lo bueno. Como les decía yo, Dios instituyó el lugar, el cargo, no a la persona. Amén. Afuera. Muchos, decimos nosotros esto, muchos son corruptos, ¿cierto? Porque ni siquiera creen en Dios. Y tristemente es así. Hay un presidente por ahí en el mundo que cree en Dios y que está haciendo las cosas bien. Y a muchos no les gusta. Porque hablan de él, ¿cierto? Que transgrede los derechos humanos y un montón de cosas. Entonces siempre, hermano, nunca la gente va a estar conforme 100% con usted, yo se lo digo. Siempre van a haber personas que estén en contra. Aunque haga lo más bueno de lo más bueno de la vida, va a haber alguien que lo va a encontrar mal. Que el Señor nos ayude. Pero estas personas fueron, como les decía yo, elegidos por la mayoría, ¿verdad? Saúl, por ejemplo, ¿verdad? Él fue nombrado rey por el Señor, ¿verdad? Samuel lo ungió, amén. Y el profeta en cierta ocasión lo mandó a la guerra. El Señor a través del profeta le dijo, haz esto y tienes que exterminar a todo lo del pueblo. No puedes dejar vivo nada, ¿verdad? Y Primera de Samuel, capítulo 13, habla de esto. La gente comenzó a presionar a Saúl. El 13:8 dice, y él esperó 7 días, que fueron los días que le dijo el profeta Samuel, yo me voy a demorar 7 días y voy a volver. Pero dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía todavía a Gilgal, que era el lugar en donde estaban. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Entonces, Saúl obedeció más la voz del pueblo que la voz de Dios a través del profeta. Y resumidamente, Saúl fue desechado por esto, ¿verdad? Por escuchar la voz del pueblo. Comenzó a hacer sacrificio y dejó vivo, ¿cierto?, lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, ¿cierto? Incluso al rey del otro pueblo, ¿verdad? Y lamentablemente el pueblo lo presionó. Y ante la presión del pueblo, Saúl desfalleció. Y hizo lo que el pueblo quiso que hiciera. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer?
¿Vamos a hacer lo que nos pide el pueblo o vamos a hacer lo que nos pide el Señor? ¿Vamos a hacer lo que nos pide el mundo o vamos a hacer lo que nos pide el Señor? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo como pastor? Yo tengo que hacer lo que el Señor me está mandando a hacer, simplemente. Y por eso nosotros debemos tener el oído afinado ante estas cosas, ¿ven? Ante la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros, hermanos, no podemos provocar a Dios. Muchas veces nosotros provocamos a Dios como que presionamos al Señor que haga algo. Es que usted tiene que hacer esto, Señor. Y yo me he visto en eso. Entonces, Saúl es el cuadro de muchos que hoy no están bajo esa autoridad, porque tienen la influencia de los demás, pero no están bajo la autoridad espiritual, bajo la autoridad del Señor. Creen que Dios y su palabra, creen en Dios y su palabra, pero no solo, ¿cierto? Creen en Dios y su palabra, sino también escuchan la voz de aquellos que lo presionan. No, dale nomás y total, poquito nomás. Cuidado con eso. Amén. ¿Está entendiendo? Nosotros no podemos tentar a Dios, hermano, como decía. Hay una historia que escuchaba hace unos días atrás, que en los años 80 también fue muy hablada, a principios de los 90, me acuerdo. Y habla de tres niñas que quisieron atravesar un río, que era un río impetuoso. ¿Cuál es el contexto de esto? Es que había en un pueblo de Corea, había un mover de Dios poderoso en ese lugar y había una sierva del Señor que el Señor la usaba de una forma maravillosa y ella comenzó a ganar muchos jóvenes y todos esos jóvenes llegaban a ese lugar, pero un día de invierno, de tormenta, había un río que creció y los jóvenes, había un grupo de jóvenes grandes que no podían cruzar a donde estaba esta hija de Dios, ¿verdad?, haciendo esas reuniones de poder. Y ellas tenían tanta fe en el Señor que 3 de ellas se arrodillaron frente al río y dijeron: Señor, vamos a atravesar este río como tú hiciste caminar sobre las aguas a Pedro. Y lo vamos a hacer en tu nombre. Y oraron fervientemente, hermanos, fervientemente estas 3 niñas, para poder caminar sobre las aguas y llegar donde estaba la reunión de poder. Y todos los otros jóvenes mirándola, ellas decidieron ponerse de pie y declarando esta palabra en la cual Pedro caminó sobre el agua. Ellas se tiraron al río y tristemente no caminaron sobre el agua. La arrastró el río y al otro día la encontraron ya casi en el mar, sus cuerpos muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros no podemos tentar al Señor haciendo nuestra voluntad. Si Él dijo la palabra, ¿qué es lo que le dijo a Pedro? Señor, si tú quieres, dijo Pedro, ¿cierto?, que yo vaya, hazme caminar, ¿verdad? Estoy un poquito parafraseando, pero el Señor le dijo: ven. Hubo una palabra del Señor, hubo una orden del Señor, hubo una voz de Dios que le dijo: ven. No es que nosotros queramos hacer, y yo sé que esas niñas tenían mucha fe, y nosotros en muchas áreas de nuestra vida hemos tenido mucha fe y hemos declarado la palabra, pero si el Señor no da la orden, nosotros no podemos movernos, hermano, de donde estamos. Es Dios quien tiene que dar la orden, porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Entonces, tristemente, ese pueblo allá en Corea en esos años, creo que fue el año 70 por ahí, en las noticias el otro día salió: el Dios de estas 3 jóvenes no pudo salvar a estas niñas. Y la iglesia cayó, bajó. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que sí se iba a poder hacer el milagro. ¿Se podría haber hecho? Sí, se podría haber hecho. Hay una historia de un varón en el campo que los hermanos decían que ese varón pasaba sobre las aguas para ir a la iglesia. Usted sabe que en el campo hay lugares donde se caminan 2 horas para llegar al lugar donde congregarse. ¿Cuánto caminó usted hoy día para llegar acá? Dios le bendiga. Y ese varón dicen que pasaba sobre las aguas para poder llegar. No lo sé si es un cuento, es realidad, pero yo lo creo. El tema aquí, hermano, es que
Es el Señor quien tiene la autoridad de todas las cosas, no nosotros. Si el Señor no nos da una palabra clara, entonces nosotros no podemos actuar. Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos muevas. Y esperó la voz de Dios. Es por eso que a veces nosotros no logramos encontrar la voluntad del Señor en nuestras vidas y nos cuestionamos tanto ante situaciones que nos suceden. Pero Él es un Dios perfecto. Él es soberano, hermanos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él tiene la autoridad de tu vida. Pase lo que pase y venga lo que venga, Él tiene la autoridad de tu vida. Si tú se la das y le dices, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras hacerlo, pero hazlo a tu manera y no a la mía. Porque no se trata de nosotros, hermanos. Quien escribe nuestra historia se llama Jesucristo el Señor. Y eso a veces no lo hemos entendido y nos hemos desviado por un montón de caminos. Pero hoy es el día en que el Señor te ha entregado esta palabra. Y si tú la quieres recibir y aceptar la voluntad del Señor y vivir bajo sus leyes espirituales, bajo su perfecta voluntad, Dios te va a bendecir. ¿Lo cree usted? ¿Cuántos tienen imposibles? Yo tengo todavía imposibles, hermano. Y a veces me entristezco porque hay cosas que no logro entender. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto volverse a Dios, por ejemplo? ¿Por qué le cuesta tanto venir a la iglesia? ¿Por qué le cuesta tanto seguir a Cristo? Usted sabe que yo tengo familia que un día sirvieron al Señor y hoy no están. Y usted también las tiene. Yo le doy gracias al Señor, que el Señor está también rescatando a aquellos que un día estuvieron, ¿verdad? Y los está rescatando, ¿verdad? Y no ha sido fácil para ellos, ¿verdad? Ha sido sufrimiento tras sufrimiento y por la gracia del Señor hoy en día están acá. Yo veo a muchos hoy en día aquí, a muchos. Miro la silla y veo a muchos que el Señor los ha rescatado y gloria a Dios por eso. Porque tú estás escuchando la voz de Dios, estás oyendo, aprendiendo a oír la voz del Señor. Y yo quisiera cerrar este sermón así. Es que le damos gracias al Señor porque estamos aprendiendo de alguna forma a oír la voz de Dios. Aunque nos cuesta todavía. A mí me cuesta todavía. Y para eso debo buscar más al Señor. Sumergirme en su presencia. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y conocer también su palabra porque ahí encontramos la respuesta. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos tienen necesidad en este día? Levante su mano sin miedo. Levántela. Yo tengo necesidad. No lo voy a hacer pasar acá. No se preocupe. Usted trae necesidad. Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Muchas necesidades, en todo sentido. Emocional, de salud, espiritual, necesidad económica, necesidad del alma, necesidad del corazón, necesidad de poder vencer nuestras tentaciones. Yo le quiero decir esto. Estás en un lugar donde Dios te puede sanar de todo eso, pero tú tienes que tener la fe del centurión y ponerte bajo esa autoridad. ¿Cuántos quieren ponerse bajo esa autoridad? Dígale al Señor, yo me voy a poner bajo esa autoridad, Señor. No delante del pastor Jaime Muñoz, bajo la autoridad del Señor. Si aquí, una vez más se lo voy a decir como lo decía el Señor en la semana. Se trata de Él, hermanos. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Nosotros no somos aquí protagonistas de nada. Él es el protagonista de nuestra vida. Deja que el Señor sea el protagonista de tu vida. Ponte de pie. Ponte de pie. Levanta tu mano al Señor. Si quieres levantar tus manos a Él. Porque Él va a obrar poderosamente en nuestras vidas si lo creemos. Amén. Vaya recibiendo ahora su respuesta. Dígale, Señor, aquí estoy. Necesito que sanes mi vida. Que restaures mi corazón roto, Señor. Que restaures, Señor, mi mente, mi alma. Restáurame, Señor. Quiero vivir bajo esa autoridad establecida, Señor. Quiero someterme a tu palabra. Me someto y me sujeto a tu palabra, Señor.